Buenas tardes a todos. Nos presentamos en un minuto. Mi nombre es Emiliano Galván, soy vicepresidente de Wunderman Thompson Buenos Aires. Hace ya bastantes años que trabajo en la compañía y el objetivo de la charla, y gracias ante todo por la invitación, es compartir nuestro punto de vista sobre cómo estamos viendo el mundo del e-commerce desde varios aspectos, desde el aspecto que nos transmiten nuestros clientes a partir de necesidades que nos plantean diariamente, desde un punto de vista de la industria, de cómo estamos viendo eh, las diferentes innovaciones y el crecimiento de esta industria que cada día que pasa nos sorprende, y también desde el punto de vista de la experiencia a nivel red que tenemos en WPP y en Wunderman Thompson Global, donde también estamos expuestos ante diferentes proyectos, iniciativas, propuestas y pedidos de nuestros clientes. Así que un poco la idea es contar nuestro punto de vista y algunos tips que usualmente conversamos con todos nuestros clientes. ¿Vale? Te dejo presentarte si querés. Ahí estoy, sí, tal cual. Estaba viendo si funcionaba bien el traspaso de los slides. Bueno, ¿cómo andan todos? Mi nombre es Alejandro, yo actualmente lidero el equipo de Data y Analytics, que es un equipo que está muy asociado y directamente atravesado por todo este tipo de iniciativas. Y junto con Emiliano estamos también llevando a cabo, y algunos chicos en el área comercial, todo lo que tiene que ver con las acciones de e-commerce. Es la razón por la cual estoy acá con ustedes. Y como dice Emi, la idea es contarles un poquito. De mi lado van a escuchar algo más asociado a todo lo que tenga que ver con las nuevas cosas que hay dando vueltas, cuestiones a nivel tecnología, qué tecnologías implementar, cuáles hay, a nivel datos también, que muchas veces hay un montón y no sabemos cómo usarlos, así que bueno, de mi lado van a escuchar algunas cosas con respecto a eso. Buenísimo. Como comentaron recién, vamos a estar compartiéndoles la presentación. Después por la tarde se las vamos a estar haciendo llegar. Y como para iniciar, la verdad que cuando preparábamos la charla con Ale, y pensando en la audiencia que iba a estar en esta charla, que es de lo más diversa, digamos, tenemos gente de organizaciones multinacionales, tenemos gente de quizás empresas más ligadas a la pequeña y mediana empresa, tenemos responsables de diferentes tipos de disciplinas. Una pregunta que nos hicimos con Ale al principio es, o que nos imaginamos que ustedes por ahí se hacían, es: ¿por qué tengo que meterme en esto? ¿Por qué hoy en día todo el mundo me está empujando a que haga algo en e-commerce? Y la verdad que ese fue un poco el inicio de todos estos slides que vamos a hacerlo. Y la primera respuesta que tuvimos con él es: porque hoy cualquier cosa se puede vender a través de e-commerce. Cualquier cosa que se les pueda imaginar a ustedes, lo pueden encontrar ahí. Hasta cosas inverosímiles, como puede ser una linda lata con carne de unicornio o un kit para cazar vampiros. Cualquier cosa que se imaginen se puede vender por e-commerce. Imagínense, si no, los productos o servicios que cada uno de ustedes me imagino que venden en sus compañías o que ayudan a clientes a vender. Les diría que hoy la diversidad de servicios es tal que mi mamá, que tiene un negocio de hace 45 años de ropa minorista en Berazategui, muy chiquito, y que no tiene ni idea de cómo vender por internet, esta pandemia hizo que venda como 50 pedidos diarios, y yo no le ayudé en nada. Básicamente empezó a publicar sus cosas en Instagram y empezó a generar seguidores y empezó a sacarle fotos a lo que vende, a sus accesorios, a sus prendas y demás. Y está choche, me dice: no tengo ni idea cómo hacerlo, pero lo hice y me funciona, y lo hice porque me tenía que meter, no me quedaba otra. Con lo cual, un poco me imagino que mucho es el espíritu de mucha gente que está acá y de mucha gente que nos encontramos diariamente en diferentes tipos de organizaciones. ¿Por qué me tengo que meter? Y ya les digo, mi mamá, a la que quiero mucho, se metió y a pulmón lo fue armando. Con lo cual, eso también está ocurriendo. ¿Por qué me tengo que meter? Porque no es tan complejo como parece. Obviamente, dependiendo la envergadura de la organización, dependiendo de muchas cosas que vamos a ir cubriendo, sí se puede ser algo muy simple o puede ser algo muy complejo. Y por último, ¿por qué me tengo que meter? Porque salvo Zoom
que creció un 2000% en esta pandemia, o salvo las empresas que me imagino que están trabajando en la vacuna de coronavirus, la única industria que creció en esta etapa fue el e-commerce. O sea, viene teniendo un crecimiento ininterrumpido en los últimos 10 años y no para de crecer. Digamos, es la única, creo que, industria que no fue afectada durante esta pandemia y creció muchísimo. Ale va a contar un poco más en detalle. Si vamos al próximo, pero la realidad es que más allá de la introducción, ¿por qué tenemos que meternos en este mundo? Primero y principal porque la decisión de compra hoy de cualquier tipo de industria, de cualquier producto y servicio se da online. El 90% de la población adulta tiene acceso a Internet y mi hija de 3 años, que muchas veces la tengo acá atrás en la pantalla, está todo el día mirando YouTube y lo que ve me lo pide, porque ya tiene 3 años y pide. Con lo cual, los niños y los adultos están totalmente influenciados o influencian o definen sus decisiones de compra online y ya el acceso a Internet es tal que la mayor cantidad de la población tiene acceso a Internet porque tiene un dispositivo en su mano que así le permite acceder. Por otro lado, no solamente tienen acceso a Internet, sino que aparte deciden la compra. Más de 4 millones de personas en Argentina, estos son datos de la CASE, compran una vez por mes, al menos, y 1.3 millones lo hacen una vez por semana, con lo cual ya no hay más un miedo de hacer una compra o de no tener una transacción a través de e-commerce. Y por otro lado, y por último, es una tendencia totalmente consolidada y definitiva. En los últimos 5 años la tasa de crecimiento de e-commerce superó el 50-70%, depende de qué año. Este año calculo que va a ser muchísimo más todavía, pero no es algo que está ocurriendo en un año puntual, sino que esto viene ocurriendo en los últimos 10 años. Totalmente. Y totalmente. Creo que con respecto a un poco lo que decía Emi, hay cuestiones y números que la realidad es que la pandemia y la cuarentena los llevaron a números irrisorios con respecto a lo que tiene que ver con todo lo que sea el comercio electrónico. De todas maneras, y abstrayéndonos un poco de eso, los crecimientos, como dice Emi, ya venían siendo de alguna forma muy difíciles de ver en cualquier otro tipo de industria. Y sobre todo creo que números como, por ejemplo, en categorías como alimentos, por ejemplo, y bebidas, que tal vez uno al principio, tal vez hace 1 año, 2 años, uno no pensaba en todo lo que es esa categoría, hoy está creciendo casi 300%, o sea, es 3 veces la demanda, lo cual son números tremendos. Y tiene muchas aristas, ¿no? Esto del e-commerce. Creo que también todo lo asociado a los pagos electrónicos son cada vez más. Esto del 300% de pagos electrónicos en minoristas de crecimiento y 200% de supermercados, está apoyado porque hoy más de 70.000 comercios ya tienen la posibilidad digamos, de hacer compras con algún tipo de formato electrónico. Puede ser Mercado Pago, hay otras dando vueltas como Todo Pago, hay varias dando vueltas, pero más allá de eso es la posibilidad de comprar por Internet, es la posibilidad de comprar por Instagram, por Facebook y un montón de otras alternativas que dando vueltas. Y como decía Emi, ¿no? Digo, esto es algo que viene para quedarse. Más del 70%, una vez que probó esto de la compra digital, se dio cuenta un montón de cuestiones que se ahorran yendo, en cuestiones de tiempos, en cuestiones inclusive hasta de ofertas por los mismos proveedores y por los mismos marketplaces y organizaciones fomentando esto, por lo cual la gente va a seguir comprando de esta manera. Esto va a seguir creciendo. Y en particular nos pareció muy interesante el dato con respecto al hot sale, que es ahora, digo, terminó la semana pasada, que 3 millones de usuarios nuevos, declarados por ellos mismos, compraron en hot sale. Y eso es muy llamativo porque veníamos hablando, como decía Emi, de 4 millones de personas comprando. Que 3 millones nuevos haya comprando es realmente un crecimiento abismal en nivel números. Y sobre todo también algo interesante es que cada vez se animan a comprar más cosas, ¿no? Digo, esto de ese número de 22% compraron otros productos, es gente que no va solo a comprar los alimentos, ahora compra los alimentos y se anima a comprar indumentaria, por ejemplo. Entonces, me parece que eso es parte de esta tendencia que va a seguir creciendo de alguna forma. Y hay 3 cosas que detectamos o que queríamos de alguna forma highlightear, si se me permite la palabra, que vinieron para quedarse. Y la primera les quería compartir un video que me parece muy interesante y que tenía que ponerlo en alguna presentación, así que lo voy a poner en este. Esta noche voy a cenar fettuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Mi
incondicional amigo. La viaba que se pegó Luis Miguel. O sea, tremendo. Este es un comercial de Uber Eats que es nuevo, salió hace la semana pasada. Luis Miguel nos hacía un comercial con una marca desde el 2004 y volvió para hacer uno de comercio electrónico. Nos hubiésemos imaginado en algún momento, yo me acuerdo, yo soy un poco más grande, cuando empezó el tema del delivery, de empezar a pedir por teléfono, allá por los 90, que era como una revolución el hecho de pedir helado por teléfono y que venga alguien y un delivery, un chico en una moto y te lo traiga. Quizás para los más jóvenes me están diciendo, ¿cómo puede ser esto? Es como, a veces siento que mis hijos me preguntan, pero ¿cómo podías vivir vos sin celular? Bueno, vivíamos, ¿viste? Entonces, ¿alguna vez nos hubiésemos imaginado que la demanda o que el delivery iba a controlar el flujo de nuestro negocio, como por ejemplo un restaurante? Y yendo al siguiente slide, este es un fenómeno para nosotros, vino para quedarse, que nosotros lo bautizamos como la marketplaceización, si existe la palabra, es decir, hoy todo el mundo está haciendo un marketplace, o todo el mundo quiere estar en un marketplace, o todo el mundo de alguna forma, como compañía, se monta en un marketplace, y todos los grandes espacios donde hoy se transacciona muchísimo en e-commerce tienen que ver con marketplace. Ni hablar de Mercado Libre, que no lo voy a explicar a todos los que estamos acá, que seguramente todos hemos hecho una compra ahí, pero negocios quizás que eran pensados como tradicionales, como un Frávega, hoy es un marketplace, o marketplace de cualquier tipo, de lo que hay marketplace de todo lo que se nos ocurra. Por ejemplo, Stay Home, que es un marketplace que Ale me lo mostró el otro día, me pareció fantástico, que ahora en época de pandemia podés contratar profesores particulares, niñeras virtuales, actividades para tus hijos vía videoconferencia, y hay un marketplace donde vos pones tus servicios y hay alguien que virtualmente trabaja con vos. O por ejemplo Alquilerium, que es un marketplace para alquilar cosas, es decir, puedo alquilar una bicicleta para hacer gimnasia, puedo alquilar una mancuerna, puedo alquilar una PlayStation, si no la tengo, en lugar de comprarla, la alquilo, puedo alquilar un dron, puedo alquilar un montón de cosas sin tener que tener la propiedad de eso, y la gente disponibiliza sus productos ahí para alquilarlos. O, por ejemplo, hasta los globos, los Rappi se han marketplaceado, si existe esa palabra nuevamente, deberíamos patentarla, me parece que está buena. Y hasta hicieron como tiendas oficiales dentro de Rappi, dentro de Globo, de el Club de la Milanesa, de Isadora, yendo a un montón más de categorías y permitiéndole a otros jugadores entrar en su lugar. Y esto tiene que ver con algo que vamos a ver en un rato, que es los marketplaces son grandes generadores de demanda. Y justamente una de las principales cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de montar nuestra estrategia de e-commerce, que lo vamos a ver en un ratito, es cómo generamos esa demanda. Entonces, este fenómeno de marketplaceización creemos que es uno de los que llegó para quedarse y creo que es clave en todo el desarrollo de esta nueva realidad de e-commerce. Total, y creo que hay algo ahí, mucho de esto está asociado a cuestiones que tienen que ver con esto del social commerce. ¿Y por qué social commerce? Cuando uno piensa en eso, tal vez hace un tiempo era, bueno, Mercado Libre, lo ponían en esa categoría. Después, cuando Mercado Libre evolucionó y empezó a hacer un negocio en sí mismo, no se olviden que Mercado Libre hoy emplea casi el 85% de las transacciones que se hacen a nivel e-commerce. Digo, eso no es algo menor para decir, pero hay un montón de alternativas, como contaba Emi, para su mamá, por ejemplo, de cómo llegar. Y si se fijan hoy, y si indagan un poquito en Instagram, por ejemplo, las cuestiones que hay dando vueltas con respecto a cómo vender son un montón. Algunas conectadas a un shop en Facebook, algunas directamente tienen la tienda integrada, algunas las que están un poquito más evolucionadas ya tienen los precios integrados en los mismos posteos. Si me preguntan a mí, creo que ese es el mejor camino, pero la verdad es que todavía las marcas están un poco llegando a ver cómo lo pueden hacer. Pero algunos tienen la tienda directamente incorporada también en Instagram, que eso es otro grandísimo camino. Y digo, no esto que pasaba tal vez hasta hace poquito, esto de, bueno, pasame el precio por privado y tener que mandar un mensaje, ¿no? Todo eso. Y la realidad es que para Instagram esto creció tanto que inclusive, y ahora se los voy a mostrar, ya va a tener el botón directamente. Cuando uno vaya al feed de Instagram abajo, en lugar de aparecer el tema de las historias, agregar una nueva publicación, directamente ya va a aparecer la valija de compra y del shop. Y reforzando esto, ¿no? También, y sobre todo pensando tal vez en anunciantes, en empresas que sean un poco más chicas también, o para llegar a un público que tal vez no podríamos llegarle nunca,
existen otras alternativas. El marketplace, por ejemplo, de Facebook, maneja millones y millones y millones de transacciones con cosas que a veces pueden resultar muy insólitas. Con Emi, por ejemplo, nos gusta mucho este grupo que es el de compra y venta de Berazategui, y uno a veces dice, nada, parece casi gracioso, pero si se fijan, hay casi 400.000 personas en ese grupo. Estamos hablando de que tiene 53.000 publicaciones al día, entonces lo que mueve eso a nivel transacciones, a nivel volúmenes de precios, a nivel ida y vuelta, inclusive yo que soy tal vez un perfil de data, me resulta como súper interesante pensar y poder analizar todo eso, ¿no? Porque a veces es un reflejo que uno no piensa en apuntar a ese target, y con esto no estoy diciendo que una empresa como, no sé, Coca-Cola vaya a postear ahí, por supuesto que no, pero digo, me parece que es interesante conocer todos los lugares que hay, y sobre todo para alguien que, por ejemplo, recién está empezando o está en diferentes etapas, que eso es otra cosa que vamos a contarles, también un poco identificar dónde está uno con respecto a estas cuestiones. Es interesante encontrar todas las opciones posibles, y acá tenemos una. Esto es un poco lo que le contaba de Instagram, que lo lanzó el 7 de julio, perdón, hace un mes, con respecto al shop, ya como algo más que aparece en el feed. Y otra cuestión tiene que ver con los esports, que uno tal vez no los tiene muy en el radar, sobre todo porque es algo muy para ya ni siquiera los millennials famosos, sino los centennials. Pero, por ejemplo, esto es una foto de la final de un juego que se llama Dota, el cual personalmente juego, pero el fenómeno que está moviendo esto a nivel cantidad de gente, cantidad de chicos involucrados, es realmente llamativo. En el 2018 fue el evento más visto del mundo después de la final del Mundial de Fútbol, la final de Dota. Estamos hablando de premios de $5 millones para el equipo que lo gana. Digo, la gente, por ejemplo, tengo desde conocidos hasta famosos o influencers que van al cine específicamente. Por ejemplo, pasó en el IMAX, que cerraban el IMAX para proyectar ahí la final que estaba sucediendo en Estados Unidos. Entonces es una movida increíble, y todo esto de los casters a través de Twitch. Digo, inicialmente todo empezó con los youtubers, pero hoy está Twitch. Existe Steam, que es una plataforma para comprar estos juegos específicamente, donde la gente gasta y gasta y gasta y gasta plata para adquirir nuevos juegos, o bueno, el Fortnite, que es uno de los más conocidos, pero esta es otra forma de estos canales sociales para generar también, porque las marcas están ahí y aparecen inclusive en los juegos, en las barritas atrás de los estadios. Digo, están empezando a meterse ahí porque es un canal que es definitivamente muy, muy interesante. Y el tercer fenómeno que vemos que llegó para quedarse y que realmente estamos viendo, les diría que una aceleración enorme en los últimos 2 o 3 años, es determinadas marcas que nosotros veíamos que inicialmente podrían haber tenido complicaciones para llegar a, por ejemplo, un consumidor final, no solamente desembarcaron en este terreno de comercio electrónico, sino que se están haciendo cada vez más fuertes. Un ejemplo, Wabi, que es una aplicación que nuclea un montón de marcas de consumo masivo que utilizan tiendas de cercanía para llegar con los productos que usualmente están en un kiosco, en un supermercado, en un almacén, en el canal tradicional, o Mi Barrio, .chat, que es un grupo si quieren, una suerte de colectivo de comercios minoristas que se agruparon para llegar a un público que, si hubiesen sido por ellos mismos, no lo hubiesen podido hacer. O también el siguiente slide, que es una bar, es decir, ¿quién se hubiese imaginado que íbamos a pedir una cerveza fría y me la iban a llevar a mi casa? Digamos, siempre con todo el tema de marcas como Quilmes, como InBev, como Coca-Cola, siempre el tema de la bebida llevada a domicilio siempre suponía como una complejidad muy grande. La verdad que llegaron para quedarse, les está yendo muy bien. El tema de delivery de bebidas, el tema de delivery de productos de consumo masivo en grandes marcas está cada vez teniendo mucha más demanda por parte de los consumidores, que ya se acostumbraron a pedir esto, y antes es como que uno sentía que no lo iba a poder recibir con el nivel de servicio que una bebida requiere, por ejemplo, ¿no? O Y por acá, ejemplo, sí. perdón, Emi, perdón que te interrumpí. Digo, me parece algo súper interesante con lo que hizo Quilmes con esto, porque me parece que nucleó muy bien 3 canales que al principio, digo, de hecho, pequé yo de no saber, por ejemplo, en su momento que eran de Quilmes, pero apuntó a lugares muy diferentes
con 3 acciones muy distintas. Esto de dar esta promesa de que te llega la cerveza fría en menos de 45 minutos, como dice Emi, es un cambio de paradigma muy grande, pero también encontraron esto en Siempre en Casa, de que es una suscripción que uno tiene que hacer mensual para que te llegue. Entonces, y por otro lado, en Craft Society encontraron muchas veces esto de llegar a un público que tal vez quiere otro tipo de cerveza, no la cerveza del día a día, sino una cerveza tal vez de afuera, una cerveza importada. Entonces, de alguna forma, con este ecosistema lograron medio tener a todos con la posibilidad al menos de comprar y estar siempre en todos lados, y eso me parece que fue muy interesante de la vuelta que le encontraron del lado de Quilmes. Y por último, y creo que nos quedan dos, productos, si quieren, golosinas, como puede ser Arcor, que lanzó hace poco, y Arcor en Casa, que hasta lo experimenté, y la verdad que el servicio fue muy bueno, de cómo uno puede comprar, bueno, digo, ¿quién se hubiese imaginado que compras bonobón y te llega a tu casa? Es un producto que es una típica compra, quizás hasta incluso por impulso en un kiosco. Realmente estas marcas se están animando a llegar al consumidor final de una forma que no lo veíamos en años anteriores. Y para cerrar este fenómeno que vemos que determinadas marcas llegaron para instalarse y para ser heavy users de e-commerce. Obviamente todos conocemos a Tesla, no porque esté en la Argentina, sino porque nos encantan los autos y porque nos encanta Elon Musk. Pero una marca como Tesla, que nació 100% digital y que las tiendas, si podés volverte uno atrás, las tiendas de Tesla, ¿cómo nació Tesla? Con tiendas donde vendían los vehículos, que en lugar de ser una concesionaria tradicional, era un local en un shopping. Estaba Gap y al lado había una concesionaria de Tesla, donde uno podía ir y configurar su vehículo en el shopping, y después venía un señor y te lo entregaba en tu casa. O te pactabas un día y te lo entregaban en un warehouse de Tesla. Ahora hace poco anunció Tesla, y ahí sí vamos al siguiente, que va a cerrar todos sus locales y va a vender solamente por internet. Es decir, hoy el último modelo de Tesla solamente se podía comprar por internet, y acá estamos hablando de una marca que nació 100% digital y que está cambiando la forma comercial que inicialmente definió en un entorno 100% digital solamente para hacer e-commerce. Y estamos hablando de un auto. Con lo cual, ciertas industrias que a priori nosotros veíamos como que iba a ser muy difícil que desembarquen en e-commerce, no solamente lo hicieron, sino que lo toman como su principal canal. Cerrando, si quieren esto, y pasando al siguiente paso, es los 3 puntos que queríamos tocar de marketplacización, del tema de social commerce y de ciertas marcas que llegaron para quedarse. Son 3 fenómenos que nosotros vemos que realmente están ocurriendo y que no hay vuelta atrás, y que contestan un poco a la pregunta de por qué nos tenemos que meter en e-commerce. Así que para de alguna forma seguir a la próxima parte de la presentación, lo que nosotros pusimos en los siguientes slides es qué tendríamos que tener en cuenta, o si nosotros tuviéramos que enumerar 5 puntos donde hacer foco hoy en día para desarrollar una estrategia e-commerce, bueno, ¿qué tendríamos que mirar? Independientemente de ser una organización grande, mediana o pequeña. Así que un poco los siguientes 5 puntos son los que vamos a tratar con Alex como para generar esta discusión y después terminarla en la sección de preguntas de qué es lo que vemos nosotros hoy que hay que tener en cuenta a la hora de encarar un proyecto de e-commerce. Totalmente. Y ahí arranco yo contándoles un poquito un caso que surgió de Wunderman Thompson en Argentina, que de hecho fue algo que hicimos, si no me equivoco, este año. Después seguramente me van a corregir, pero la realidad es que creo que es muy interesante cómo está planteado el caso, y se los voy a mostrar con un videíto, sobre todo por todo lo que tiene que ver con la experiencia del usuario, que es algo que a veces, en todo lo que tiene que ver e-commerce, a veces parece como forzado, ¿no? Digo, meto un marketplace para empezar a vender porque tengo que estar ahí, y en realidad cuando uno lo mete dentro de un marco, de una experiencia, de algo mucho más grande y asociado también a la experiencia que uno tiene tal vez cuando está offline, creo que se complementa de una forma mucho mejor.
un poco, esto fue una acción que hicimos para MAC Cosmetics, que en realidad tenía que ver con el lanzamiento del marketplace, en realidad de la tienda oficial, perdón, de MAC dentro de Mercado Libre. Y de vuelta creo que una de las cosas más importantes y más interesantes de esto es que se realizaron desde campañas de email, por supuesto inversión en medios, ¿no? Pero se trabajó con muchos influencers, algunos, como dicen ahí, microinfluencers y algunos macroinfluencers, ¿no? Digo, algunos yendo específicamente a los canales de cada uno. La idea de esto era que era una fiesta pasando a la vez live en todos estos influencers que habían trabajado con nosotros en la propuesta. Entonces entraba si uno estaba haciendo tragos, el otro estaba probándose o maquillándose, bueno, eran un montón de cuestiones que sucedían a la vez, y todo para apoyar de alguna forma el lanzamiento. Obviamente que todo eso te redirigía a Mercado Libre para la gente, para que vaya comprando. La realidad es que tuvo muy buenos resultados, inclusive se imaginan que en algo como que es la cosmética, que no tiene a veces un caudal de ventas, sin Mac, ¿no? No tiene un caudal de ventas de segundo a segundo. Se dieron ventas durante las primeras horas, se dieron un volumen de ventas que era tremendo, la realidad que fue un esfuerzo súper grande del equipo, pero creo que lo que sí es importante es esto que les decía antes, ¿no? Entender la experiencia off y la experiencia como algo único, ¿no? Como que esta estrategia de canales que uno decía que le parezca la mejor, tiene que estar complementada desde todos lados. Y no podés en Mercado Libre ser uno y después darte vuelta y cuando vas a tu local ser otro. Y esto es otro ejemplo de una marca que trabajamos nosotros, se hizo a nivel regional esto, que fue Adidas, que si se fijan a la izquierda de todo van a ver que cuando, era Adidas o los productos de Adidas en diferentes marketplaces, estas fotos son de Colombia, por ejemplo, y que en realidad no tenía nada que ver con Adidas, ¿no? Y se trabajó mucho en todo lo que era puntos de venta y el online, tanto de los e-tailers como del marketer propio, y en función de eso se intentó que la experiencia sea la misma. Que si vos entrabas al marketplace de Adidas, o que si vos entrabas al punto de venta de Adidas, la experiencia fuese la misma, por los condimentos. Pero unificar ese criterio logró que la experiencia del consumidor y el usuario sea radicalmente diferente, y de vuelta también tuvo grandes resultados, pero sobre todo queremos reforzar esto de que uno tiene que contar una sola historia y tenés que tener una sola voz, porque el e-commerce no es algo que está exento ni que está por afuera de todo lo demás. Y creo que, volviendo a lo que decía Emi, hay algo también interesante de entender dónde uno está, ¿no? Y entender si lo que uno tiene que hacer es empezar a encontrar algo de inmediatez, ¿no? Y ahí uno diría, bueno, tal vez puedes ir a los canales sociales, si querés tener el marketplace propio, que siempre hay que hacer la pregunta, ¿es la mejor situación, ¿no? Porque implica a nivel tecnología, a nivel desarrollo, un montón de esfuerzos, a nivel costos, por supuesto que también, pero eso también nos da el ownership y el control. Por otro lado, esto de decir, bueno, quiero ser más relevante, me meto en otros retailers, ¿no? Digo, me meto en un Frave, me meto en un Garbarino, en un Falabella, Mercado Libre, el que se les ocurra. Y bueno, por supuesto que no está del alcance, uno en definitiva quiere estar en un montón de lugares, pero es importante entender en cuáles y cuándo también, ¿no? Entonces eso es algo que hay que hacer un tipo de assessment súper importante con eso. Y el siguiente punto de los que nos parece importante destacar, de tener en cuenta, aparte de lo que contó Ale recién de alinear la estrategia y los canales, es la generación de demanda. Para e-commerce, les diría que es uno de los puntos más importantes, es cómo hacemos que la gente venga a lo que yo estoy ofreciendo. Es decir, así como en algún punto, cuando uno tiene un local a la calle, es importante el flujo de gente que pasa por la puerta del local para poder venir, y todas las actividades que nosotros hacemos para que la gente traspase la puerta, es cómo hago que la gente traspase la puerta y cómo hago que la gente venga y que de alguna forma esté interesada en lo que hago. Y acá algún par de puntos. El primer punto central es cuáles son mis objetivos. Es decir, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero vender? ¿Cómo quiero vender? ¿Quiero vender mayor cantidad de ítems? ¿Quiero vender más alto ticket promedio? ¿Quiero vendérselo a nuevas personas? ¿Quiero vendérselo a clientes que ya tengo? Es decir, lo que tenemos que tener claro primero es qué es lo que queremos hacer. Una vez que tenemos claro lo que queremos hacer, y yendo al siguiente, esto está relacionado con el ciclo de vida del usuario. Lo importante es cómo hacemos para entender qué es lo que le pasa a esa persona en su día a día, cuáles son los momentos que vive esa persona, cómo meternos en esos momentos. Una típica fase de comprador es, primero tengo un prospecto, una persona que no me conoce, una vez que esa persona hace research, se saca las dudas
y empieza de alguna forma a tener un interés conmigo hasta que cierra la compra, probablemente se informe, probablemente compare. Nosotros tenemos que influenciar ese proceso para que una vez que compre, así lo tengamos como clientes y podamos hacer que vuelva en un ciclo virtuoso. Entonces, teniendo claros los objetivos, vamos a poder manejar este ciclo de vida del usuario. Una vez que tenemos ese ciclo de vida del usuario, también lo importante es entender que esos usuarios probablemente a veces son muchos y distintos, con lo cual también tienen diferentes ciclos de vida. Si estamos pensando en marcas multiproductos, si yo soy una marca de consumo masivo, yo soy Unilever, Procter & Gamble, yo soy Kimberly-Clark, probablemente tenga un montón de productos, un montón de servicios con ofertas distintas, con diferentes usuarios y ciclos de vida, y esos ciclos de vida pueden ser o muy largos o muy cortos. No es lo mismo comprar una funda para un celular en Mercado Libre que comprar una heladera, porque el proceso de toma de decisión de cada uno de esos dos es distinto. Probablemente mi toma de decisión para comprar una funda de celular es inmediata, probablemente para comprar una heladera tarda un mes. Entonces, cuanto más entendimiento tenga sobre ese ciclo de vida, mucho mejor voy a poder influenciar para generar esa demanda. Lo mismo que para identificar las audiencias y segmentos. Un típico, la verdad que el diagrama de Venn lo estudiamos en primaria y la verdad que es una herramienta que la más simple del mundo y la más gráfica para contar cómo armo mi audiencia. Yo parto de los usuarios que están en Internet, estamos hablando de e-commerce, partimos de los usuarios que tenemos en Internet. Y obviamente tenemos usuarios que navegan en mi site o en mi red social o en mi espacio donde yo de alguna forma muestro lo que tengo, y tenemos gente que se registró, tenemos gente que nos visita, y tenemos gente que nos busca en Google. La intersección de todos esos segmentos nos empieza a definir cuáles son los medios y las técnicas por las cuales nosotros nos vamos a acercar a esos usuarios, ¿sí? Y cuáles son las más efectivas, y cuál es la periodicidad, y cuál es la inversión. Con lo cual, tener claro cómo identificar esas audiencias y segmentos es clave, porque nos va a ayudar a identificar los momentos específicos y los medios específicos a través de los cuales contactar y generar esa demanda. Y por último, una vez que tenemos esto, de alguna forma combinarlo en una suerte de mapa que nos permita asociar procesos o nuestro funnel típico de adquisición, activación, retención, con los diferentes canales, y la combinación entre procesos y canales nos van a dar de alguna forma las estrategias de comunicación y de marketing que vamos a tener que llevar adelante para generar esta demanda. Es decir, si nosotros estamos hablando de que queremos capturar nuevos clientes, probablemente voy a tener que trabajar con prensa, con medios masivos, con SEO, posicionándome en buscadores. Ahora, si mi objetivo es un objetivo de retención, probablemente utilice medios como email marketing, probablemente haga marketing en mi plataforma. Si mi objetivo es de activación y de transformar una primera compra, probablemente esté utilizando medios como display, probablemente pauten mucho en Facebook, probablemente pauten mucho en Google o en Instagram. Depende del objetivo y en el momento del funnel de conversión que estoy, probablemente utilice de diferentes técnicas y canales para activar esos momentos. Con lo cual, es importante, y volviendo uno antes y cierro, ¿vale? Es importante tener en cuenta, para generar demanda, el conocimiento del usuario, el conocimiento del ciclo de vida del usuario, y de alguna forma entender este funnel para poder de alguna forma desarrollar las estrategias adecuadas y capturar esa demanda. El tercer punto que les diría que es tan amplio que nos costó muchísimo ponerlo en un slide, pero no queríamos dejarlo de tener en cuenta, porque muchas veces cuando nos juntamos en una primera reunión con algún cliente con el cual estamos encarando un trabajo en relación e-commerce, las principales preguntas vienen por el lado de la operación, de cómo opero esto. Es decir, ¿qué hago? O sea, perfecto, pongo un aviso, o pongo un banner, o mando un email, o lo que fuera. Ok, perfecto. Y después, ¿cómo hago para vender? ¿Cómo hago para entregar ese producto? ¿Cómo para cobrarlo? ¿Cómo hago para empaquetarlo y ponerle una bolsa y que le llegue? ¿Cómo hago para manejar la oferta, el catálogo? Lo que tratamos de hacer acá es, si se quiere, enumerar lo que nosotros consideramos que son los 7 grandes puntos alrededor de cómo operar una plataforma de e-commerce. Y los 7 grandes puntos los podemos enumerar no están en orden, por supuesto, porque esto es un proceso y el orden varía en función de ese proceso, pero principalmente es cómo hacemos para manejar una orden, es decir, cómo capturamos un pedido,
Es decir, capturar el pedido en sí mismo es un tema. Es decir, porque una cosa es capturar, como mi mamá, 20 pedidos, 30 pedidos, pero si yo tengo 3.000, 4.000 órdenes por día, el hecho de capturar y tener un manejo de órdenes o un manejo de pedidos se vuelve crucial, porque esos pedidos yo los tengo que derivar, y yo esos pedidos los tengo que ordenar, los tengo que priorizar, y de alguna forma los tengo que pasar a un siguiente lugar que es a mi equipo de inventario, de fulfillment, es decir, de preparación de ese pedido. Con lo cual, yo recibo 5.000 pedidos que después esos terminan siendo 5.000 cajas que tengo que empaquetar y 5.000 productos que tengo que ir a agarrar de mi warehouse, que tengo que tener claro el segundo punto, que es el inventario y fulfillment. Es decir, tengo que tener de alguna forma ordenado mi stock, tengo que tener de alguna forma ordenado mi depósito, tengo que tener alguien que se encargue de empaquetarlo, que se encargue de darle un armado final para después, de alguna forma, poder ir al delivery. Es decir, y cuando vamos a delivery, mucha gente nos pregunta, ¿con quién hago el delivery? La realidad es que hoy el delivery se simplificó muchísimo. Hoy, tanto Oca como Correo Argentino, incluso como Mercado Envíos, que abrió su plataforma para hacerlo, simplificaron muchísimo el delivery a tal punto que se convirtieron en meros impresores de etiquetas, donde uno prepara el pedido, le pone la etiqueta, lo lleva al correo, que hace el picking, o lo lleva al correo, o podemos contratar un servicio en cualquiera de los couriers que tenemos, que haga el picking del lugar donde nosotros tenemos todos los pedidos empaquetados. Hoy se simplificó muchísimo el delivery y la realidad es que hay una eficiencia total. Tal es así que los correos tradicionales han redefinido su esquema de negocios y lo que antes era 90% negocio tradicional de correo y 10% paquetería, hoy en día es inversa, se invirtió. Con lo cual la mayor cantidad de negocios por parte de los correos está siendo a través del e-commerce. Y después tenemos otros servicios como, por ejemplo, servicios al cliente. Cuando hablo de servicios al cliente es, uno a priori cuando se pone a desarrollar un e-commerce, quizás no lo tiene tanto en cuenta, pero las personas, vamos a pensar en el mundo offline. Cuando yo voy a un negocio, tengo un vendedor al cual le hago un montón de preguntas, y el vendedor me las contesta en el momento. Las mismas dudas tienen los compradores, con lo cual nosotros tenemos que tener la posibilidad de tener diferentes canales, ya sea o por email, o por chat, o por facilitarle en la app un canal para que puedan escribir y que puedan responder, de tener un Customer Contact Center al cual pueda llamar y evacuar una duda con un operador. El servicio al cliente es crucial porque se transforma en ese ida y vuelta con una suerte de humano, o puede ser un bot, o puede ser algún asistente virtual, que el cliente tiene para hacerle a la marca. El manejo del catálogo es algo que a priori no está en la cabeza de mucha gente o de muchas organizaciones, pero es tan clave el manejo del catálogo porque es la vidriera de lo que nosotros ofrecemos. Y desde la calidad de la foto, desde cómo está sacada esa foto, y desde cómo administro, imagínense en una compañía que tiene 5.000 SKU, 5.000 productos, cómo manejo las imágenes en diferentes tamaños de 5.000 productos, con lo cual se empiezan a poner en juego herramientas de administración de catálogos que esa misma imagen probablemente la tenga que postear en mi sitio de e-commerce, pero esa misma imagen también probablemente tenga que ir a las redes sociales, pero esa misma imagen también tenga que ir a Mercado Libre, si es que tenemos publicaciones en Mercado Libre, con lo cual se hace crucial el manejo de catálogo desde la imagen, desde el pricing, desde la descripción, es decir, se vuelve en sí un tema el manejo de catálogo que a priori, cuando tenemos pocos productos, quizás uno no lo ve como importante, pero cuando se escala en la cantidad de oferta, se vuelve en algo crucial. También otro tema, si volvemos, el tema de medios de pago, que por lo general, yo creo que con el tiempo se ha ido desmitificando, que es muy complejo, y voy a poner un ejemplo muy puntual, que es, nos hemos acostumbrado muchísimo al tema del código QR. Es decir, el código QR es algo que creo que simplificó muchísimo y hizo adoptar a mucha gente los medios de pagos electrónicos, y yo creo que la gente le fue perdiendo el miedo al tema de los pagos electrónicos, con lo cual hoy pagar con tarjeta de crédito, les diría que es algo muy simple. La integración de los diferentes e-wallets y medios de pagos se ha ido facilitando desde la facilidad de poner un botón de pago de Mercado Pago, de Prisma Medios de Pago, o de un montón de diferentes jugadores que están en el mercado
que cada vez hay más y que cada vez son más relevantes. Se ha simplificado muchísimo y ha puesto un layer en el medio, una capa de independizar el pago con tarjeta de crédito a través de estos e-wallets o diferentes plataformas de pago. Y por último, que no es menor, el tema de integración con otros sistemas de nuestra organización. Lo que nos pasa muchas veces es que, en general, todo lo que les conté anteriormente se resuelve con algún desarrollo, con aplicaciones que ya están hechas, o con alguien implementando un poco de tecnología que hoy no es tan difícil, que no es de difícil acceso. Pero muchas veces el dolor más fuerte ocurre puertas adentro, con lo que nosotros llamamos la integración. Muchas veces nosotros, para manejar o para disponibilizar lo que nosotros tenemos como producto de cara a una oferta al consumidor, necesitamos integrar sistemas, necesitamos integrar inventario, necesitamos integrar facturación, y muchas veces los problemas más grandes los tenemos dentro de nuestra organización. Con lo cual, no es menor y hay que tener muy en cuenta las diferentes integraciones a nivel compañía que tenemos que hacer para esto. Y muchas veces se resuelve quizás en algunas organizaciones manejándolo por separado, en algunas organizaciones contratando a alguien específicamente o un especialista en integración, que hoy en día hay varios, y hay un montón, y no son de difícil acceso. Con lo cual, si tuviéramos que resumir cuáles son los principales temas a tener en cuenta a la hora de armar una operación de e-commerce, sin lugar a duda diría que el 95% de las preguntas y el 95% del trabajo que hacemos está alrededor de estos 7 puntos. Buenísimo. Y después, en cuanto a tecnología, que les había dicho que algo les iba a contar, la realidad es que ahí los invito un poco a que se imaginen una línea divisoria entre las 5 empresas que están arriba y las 5 que están abajo. Pero creo que tiene que ver porque nosotros en nuestra cabeza pensamos tal vez a tecnologías como Vitex, Magento, que es una empresa de Adobe, Salesforce, Oracle, mismo SAP Hybris, que ese tipo de herramientas son herramientas que son muy, muy, muy potentes. De hecho, seguramente algunos, si hay alguna persona acá que sea parte de una multinacional o algo por el estilo, que sean proyectos regionales o proyectos, digamos, multipaís, seguramente tengan alguna de estos sistemas y estas tecnologías implementados. La verdad que son tremendamente potentes, pero también son tecnologías que requieren un proceso muy largo, digo, mucho tiempo, requieren una inversión, por supuesto, acorde a eso también. Son tecnologías que son, de vuelta, de nuestro lado, nosotros trabajamos, por ejemplo, bastante con Vitex y con Magento, pero implica, de vuelta, un proceso de trabajo grande que hay que hacer, de pensar, sentarse a ver cómo se implementa. Por supuesto que tiene que ver con un ecosistema también que uno tiene. No tendría mucho sentido implementar un e-commerce con Salesforce si todo el resto de tu ejecución se hace sobre Adobe. Digo, hay cuestiones también asociadas al ecosistema de data y de tecnología en general que tienen que estar alineados, por lo cual estas plataformas, si bien son muchas veces las mejores en términos, no por poner una consideración de valor, ¿no? Pero las más sólidas en cuanto a todo el universo de cosas que se pueden alcanzar, muchas veces tienen esta otra complejidad. Ahora, por otro lado, tenemos un tienda nube, Mercado Shops, Shopify, PrestaShops, bueno, todos los que están ahí abajo, que en realidad son excelentes también como prestadores de servicio, y creo que sobre todo lo que tienen es que es mucho más fácil la implementación y es mucho más fácil y mucho más concreto en función de todo esto que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Decir, bueno, yo quiero empezar a vender en tal cosa porque, no sé, soy un pequeño comerciante que quiero empezar a vender mi ropa, ¿no? Mi indumentaria. Entonces, implementar con este tipo de empresas también tiene esa ventaja de la facilidad, ¿no? De la rapidez, de también obviamente los costos. Entonces me parece que algo ahí es muy interesante, y un poco peloteando esto con Emi, algo que nos reíamos, pero que es verdad, es que sobre todo estas empresas que están debajo, de alguna forma lo que han hecho es democratizar un poco la tecnología, ¿no? Digo, cuando uno piensa en implementar Magento, necesita gente que sea especialista para eso. Necesita gente que sepa, que se pueda meter, que pueda codear, que pueda implementar. Ahora, con tienda nube muchas veces es entrar uno, sin conocimientos, digo tienda nube por decir cualquiera de los de abajo, ¿no? Creo que hay algo ahí que es mucho más simple a la hora de desarrollarlo. Y alguien, por ejemplo, como puedo ser yo, que yo soy estudiante de marketing de carrera, sin tener todo ese conocimiento de cómo implementar un sistema, puedo hacerlo tranquilamente si yo tuviese un emprendimiento propio. Entonces, me parece que esta democratización que existe alrededor de la información y la tecnología
es algo también que es muy interesante, que se da sobre todo en el mundo del e-commerce en particular. Mucho más, por ejemplo, que en otras industrias, como puede ser, por ejemplo, el de los datos, que también es otro que usamos mucho, pero no está tan así, tan claro esto. Y yendo un poco a eso de los datos, la realidad es que algo muy interesante que plantea la posibilidad del e-commerce, y a veces parece sonso si uno no se pone a pensarlo, es que muchas veces cuando uno tiene un retailer o cuando uno tiene un negocio de barrio o algo por el estilo, está dado por el inventario, ¿no? Esto de decir, bueno, cuánto vendí, cuánto no compré, cuándo le tengo que pedir al proveedor para no quedarme sin, y este tipo de interacciones muchas veces, a veces se dan por conocimiento, a veces se dan por experiencia en el mercado o en el rubro propio, y muchas veces es prueba y error, ¿no? Entonces, me parece que hay algo con el e-commerce, con el volumen de datos que se pueden llegar a manejar y con la cantidad de cosas que se pueden llegar a ver, que permiten acceder a un montón de información en tiempo real, que permite accionar y, por ejemplo, inyectar inversión o no en algo que viene funcionando bien o en algo que viene funcionando mal y necesitamos levantar por nuestros objetivos de negocio. Me parece que hay algo ahí en el ecosistema de los datos que nos brinda el e-commerce, que da muchísima más posibilidad de tomar decisiones cuándo y cómo las tenemos que tomar. En este caso pusimos dos que son empresas con las cuales tenemos muy buenas experiencias laburando, que son Nubimetrics, que trabaja casi todo centrado en Mercado Libre, y tiene muchísimo, pero muchísimo nivel de detalle a nivel de todas las categorías que se manejan. El día a día se lleva muy bien en cuanto a todo, te lleva el ticket promedio, te lleva dónde uno está posicionado, etc. Y en función de eso uno puede compararse también, ¿no? Hay varias cuestiones. Y Crystal Zoom, que es parecido, pero también se enfoca mucho en todo lo que es la parte que no es menor, que es la parte de inyección de medios en Mercado Libre, por ejemplo, que también te posiciona o no de una determinada manera, ¿no? Y por otro lado, también dejarles o mostrarles una cosita que estuvimos desarrollando en Wunderman Thompson en Latinoamérica, que tiene que ver con una herramienta que le pusimos Crawler, que está basado en crawlers, es algo que existe, Google tiene los suyos, por ejemplo, que lo que permite es ir y revisar y hacer recorrer un sitio y ver dónde está posicionado, por ejemplo, los productos de determinada marca, y permite hacerlo varias veces durante el día. ¿No? Obviamente que esto no es, por temas de privacidad y de seguridad, esto no es algo que se pueda hacer constantemente, pero sí permite tener una visibilidad grande de dónde uno está y verlo y visualizarlo de esta manera, ¿no? Que a veces es un poco más fácil, y ver, por ejemplo, si voy al ejemplo de Adidas, de hecho esto estuvo desarrollado para Adidas, puedo comparar dónde está posicionado Adidas con respecto a, por ejemplo, Nike, ¿no? Entonces puedo hacer ese juego de ir comparándome, ir viendo si estoy arriba, si no aparezco, si hago una búsqueda de zapatillas, si aparece Adidas o no. Bueno, este tipo de cuestiones que ayuda mucho y de alguna forma tiene la ventaja esta de que busca como si fuese un ser humano, ¿no? Entonces permite también optimizar y generar más datos para poder después accionar en función de eso. Entonces, como para resumir, ¿qué es lo más importante de la presentación? Lo primero es el peinado de Luis Miguel. Yo quiero que quede claro eso. Le diría que el highlight más grande que sacamos de esta presentación. Un crack, lo voy a tratar de implementar yo, como podrán ver. En resumen, lo que queríamos compartir era, e-commerce es parte de cualquier estrategia comercial. Hoy es central y no es algo distinto, no es algo adicional, es parte de lo que hacemos. Cualquier organización que de alguna forma tiene una oferta o al consumidor, o también incluso B2B, cualquier organización necesita estar de alguna forma influenciada o involucrada o hoy desarrollando algún tipo de estrategia comercial basada en comercio electrónico. Como lo contamos, Marketplace y redes sociales son espacios en los que sí o sí hay que estar. Mercado Libre, Instagram, Facebook, son espacios en donde la gente hoy pasa gran parte del tiempo y realmente está comprando en esos lugares. Con lo cual, gran parte de la demanda ya está instalada en esos lugares, con lo cual tenemos que estar, porque nosotros tenemos que estar en donde están nuestras audiencias que quieren comprar. La tecnología y la data son amigos hoy nuestros, no son cucos que de alguna forma siempre estaban al alcance solo de determinadas organizaciones. Como dijo Ale, sentimos y lo vemos diariamente que hay una democratización muy grande de estas plataformas que se han de alguna forma abaratado, que se han simplificado, que son de fácil acceso y que hoy hay un montón de opciones
para diferentes tipos de presupuestos y para diferentes tipos de organizaciones. Y por último, lo que sentimos es que lo único que no cambia, perdón, es que antes de encarar un proyecto de estas características, primero tenemos que tener un assessment claro, primero tenemos que saber lo que queremos, que muchas veces es lo más difícil, y que es donde nosotros de alguna forma, siempre que comenzamos un proyecto de estas características, ponemos mucho foco y ayudamos de alguna forma a transitar ese camino de la mano a nuestros clientes, que es dónde queremos ir, cómo y dónde encontramos a ese público, lo conocemos, no lo conocemos, qué espera, qué quiere, qué necesita. Ese conocimiento ya existe hoy. Nosotros lo único que hacemos muchas veces es acompañar a nuestros clientes de la mano en ese camino, porque probablemente es la primera vez que lo transitan. Y también lo mismo con el mercado. ¿En qué mercado estoy operando? ¿Cuál es mi competencia? ¿Cuáles son las reglas con las cuales juegan los competidores? En fin, algo que ya hacen todas las marcas, pero que hoy lo hacen en un contexto mucho más digital y distinto al contexto que lo venían haciendo antes, pero que no cambia. Y lo único que tenemos que hacer es de alguna forma transitar ese camino y ahí usualmente es donde nosotros más hacemos ese acompañamiento por quizás tener una experiencia en ese recorrido. Con lo cual, lo que nosotros quisimos presentarles era este punto de vista, cuáles nosotros creemos que son los principales aspectos que están hoy en día arriba de la mesa al desarrollar una estrategia de e-commerce y cuáles creemos que son esos 5 puntos más importantes y que tiene sentido compartirles. Así que gracias por el tiempo,